Pero ya les decía, el texto académico no permite interpretaciones, no es como una ley, no es como una norma donde uno puede interpretar. El texto académico debe justamente explicar el nuevo conocimiento, el aporte al conocimiento, el análisis del conocimiento, pero de manera concreta y clara. Vamos a ver algunos ejemplos, que eso es lo que ya no vimos ayer. Estos ejemplos, quiero decirles que es una redacción académica ya muy elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente es una redacción propia en la que se trabaja con diferentes autores. Esta es la diferencia entre una redacción académica básica, que también existe, a una redacción académica ya más elevada. Esta es como les decía, hay dos formas de redacción académica que son válidas, no es que estén mal. La primera, la básica, la genérica, es un poco lo que vemos en el pregrado. Escribir párrafos donde citemos al autor y además citemos lo que el autor ha escrito. Por ejemplo, podemos decir, Habermas define a la comunicación como aquella que está relacionada a las funciones de los procesos de la organización, por decirles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una cita de Habermas y del texto de Habermas. Sin embargo, hay otro tipo de redacción académica, que es lo que les digo, ya mucho más desarrollada, donde evidentemente es una redacción propia, pero se utilizan igual a los autores y las fuentes. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera todavía estamos utilizando los textos de los autores. Estamos utilizando frases o estamos utilizando partes de los documentos de los autores. En cambio, en este otro tipo de redacción, en el que ahora vamos a ver como ejemplo, en realidad la redacción ya es propia, pero nosotros podemos ir a las fuentes que citan para confirmar o comprobar o contrastar lo que el autor de este texto está exponiendo, está planteando. ¿Sí? También les decía ayer, y como elementos básicos para que no nos olvidemos, es que jamás se pone, por ejemplo, así como Habermas dijo, así como Shannon y Weber habla, ¿sí? Son verbos que nunca, ese es decir, nunca utilizamos. Por ejemplo, tampoco utilizamos, ¿sí? Entonces, vamos a leer con calmita estos ejemplos, vamos a revisarlos para que entendamos algún momento. Esto es igual que en cualquier tipo de aprendizaje. Solo la práctica nos va a llevar y nos va a permitir llegar a una redacción académica desarrollada, ¿sí? Les digo que estos son muchos textos escritos para poder llegar a eso. Un primer nivel, lo que les decía, es citar los propios textos de los autores, y es válido, es válido. Solo con la práctica paulatina de la escritura vamos a poder desarrollar, además de una escritura académica. Eso significa además romper con nuestra estructura inicial de redacción literaria. Empezamos con los ejemplos. Dice, dentro de lo que se define como perspectiva empírico-analítica de la comunicación, Habermas, 1983, se ubican los enfoques mecánico, psicológico, sistémico y el de contingencia, los que a instancia de Varona, 1999A, son funcionalistas. Miren, aquí es un texto, un párrafo, diré, corto. Sin embargo, este párrafo corto tiene dos fuentes
y contiene mucha información. ¿Se acuerdan en los ejemplos que revisábamos ayer? Que eran incluso párrafos muy largos. Pero ¿cuál era el problema de esos párrafos? Que hablaban de todo y nada, no aterrizaban y entonces al final uno no sabía de qué estaba tratando. Y tampoco había fuentes. Entonces, realmente, y había una información que era entre vulgar y entre un conocimiento abstracto y opiniones y argumentos, en los ejemplos que habíamos visto ayer. ¿Qué pasa con esto? En un párrafo, miren que son 5 líneas, lo que les decía, un párrafo debe tener mínimo 4. En 5 líneas nos han explicado cuáles son los enfoques que contiene la perspectiva empírico-analítica de la comunicación. Y además que responden al funcionalismo. ¿Sí? A ver, el segundo párrafo dice, el enfoque mecánico sintetiza la influencia de la teoría matemática informacional, Shannon y Weber, 1948. La teoría clásica de las organizaciones, Taylor 1911, Fayol 1929 y Weber 1947, y la psicología conductista, Watson y Skinner 1950. Las mismas que para la comunicación masiva dejaron influencia en modelos hipodérmicos conductistas como el propuesto por Laswell 1948. ¿Se dan cuenta que son cuántas líneas? Son 9 líneas. Pero, ¿cuántas fuentes están citando? Estamos citando un total de 6 fuentes. 6 fuentes. Y estamos dando una idea completa de lo que es el enfoque mecánico. ¿Sí? Y seguimos con este texto. Es uno de los más bonitos que he encontrado en cuanto a redacción académica, por eso es que lo pongo como ejemplo, un poco también para que ustedes vean la diferencia entre las fuentes y cómo las van citando, cómo las van relacionando. Dice, el enfoque psicológico, por su parte, resume los influjos de la teoría humanística de las organizaciones, Mayo, McGregor y Licker. La teoría funcionalista, Radcliffe, Brown y Malinowski, Lazarfeld y Merton, y la psicología cognitiva. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente estamos utilizando, en este texto, estamos utilizando un total de 8 fuentes. ¿Sí? En ese enfoque, dice, las intenciones y los aspectos humanos de la comunicación presumen de la existencia de una correlación lineal entre las cogniciones y el comportamiento. De ahí que centren la atención en la influencia de las características de los individuos en los procesos de comunicación. Ello concede un papel activo al receptor, el cual selecciona el mensaje y activa su interpretación de acuerdo a los rasgos específicos de su personalidad, lo que se denominan filtros conceptuales, Havlin y Putnam, y que no es más que el conjunto de conocimientos, actitudes y percepciones que poseen los sujetos. También están presentes elementos de la persuasión. En estos 2 párrafos ya hemos entendido todo el enfoque psicológico y además con toda la relación de autores que han trabajado con este enfoque respecto a las organizaciones, ¿no? Y toda la parte. Aquí, si ustedes se dan cuenta, nos dice, como dijimos, el enfoque psicológico, así como nosotros, no se habla en persona, ni primera, ni segunda, ni tercera. ¿Por qué? Porque estamos hablando del enfoque psicológico. En este caso no hablando, estamos leyendo, ¿no? El enfoque psicológico de un texto. ¿Sí? No hay elementos y ustedes van a compararlos, las láminas primeras de ejemplos que habíamos puesto y estas láminas. Aquí no hay palabras que sean ambiguas,
no hay adjetivos calificativos, no hay opiniones, es conocimiento puro, ¿sí? Es conocimiento puro. Ahora, aquí hay un párrafo larguísimo que yo lo he puesto también como ejemplo, pero déjenme decirles que para que sea un párrafo tan largo, necesitamos tener muy buenos conectores. ¿Qué son los conectores, compañeros? Los conectores son aquellos que unen o argumentan una idea con la otra, ¿ya? Entonces, para lograr hacer un párrafo largo, así tan largo como este, con ideas que se complementen, realmente hay que tener un conocimiento en profundidad. Además, ¿por qué les he puesto este párrafo de ejemplo? Porque tiene en dos lugares, citas textuales, pero sin embargo no son citas sueltas. Y si bien les decía, un primer nivel de redacción académica sí nos permite trabajar con citas textuales, lo importante de esas citas textuales es que no sean sueltas, porque si no, no es un trabajo académico, ese es un collage de autores, y para eso mejor yo pongo, léase a Fernández, léase a Beltrán, léase a French, léase a Daniels, léase, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué el lector me va a leer a mí si yo lo que voy a hacer es colar citas de los autores? Entonces, revisemos este ejemplo para entender cómo se trabaja con citas textuales, pero como parte de un texto propio, no como un collage, ¿sí? Según White, citado por Fernández, ¿y por qué se pone aquí la página? Que ustedes han de ver que en las anteriores no teníamos las páginas, porque las anteriores era como que explicaban con con la propia redacción, explicaban todas las ideas en conjunto de los autores. En cambio aquí vamos a hacer una cita textual, ¿sí? Según White, citado por Fernández, esta corriente del pensamiento refiere en sus ideas que la vida organizacional tiene como componente principal el interés político. Y sus postulados más importantes son la centralidad del poder en las organizaciones por parte de una persona o grupo a través de sus acciones, French y Rabin, 1968. El interés por el poder dentro de las organizaciones, no como una acción neutral, sino como una doctrina ideológica que se impuesta a los demás, Eisenberg y Godal, 1993. El ejercicio del poder mediante prácticas de control organizacional sobre los empleados mediante el uso de formas simbólicas, metáforas, mitos e historias, a través de la comunicación, pero perfectamente legítimas y por consiguiente no objetadas ni cuestionadas legalmente. McPhee, 1985. El uso hegemónico de la comunicación organizacional para mantener las relaciones de poder dentro de las organizaciones. Daniel, Speaker y Papa. Y centralidad de lo humano por encima de las utilidades dentro de las organizaciones. Standard, 1991, página 5. Entonces, aquí hay dos cosas bien interesantes. Uno, que la cita textual es parte de una redacción propia, no queda suelta, no es solamente por poner la cita. Pero lo segundo interesante de este ejemplo es que está haciendo una descripción en la que está estableciendo varias características, ¿no es cierto? Los postulados más importantes son, dice, y ahí utiliza varios postulados. Cada uno de esos postulados es como la parte principal de cada uno de estos autores, que hacen referencia a la comunicación organizacional. Es decir, hace como eh, una propia enumeración, si ustedes quieren, de estos aspectos, pero a partir de varios autores. ¿Sí? Y seguimos. El modelo de comunicación organizacional fue desarrollado, dice, epistemológicamente por Piñuel, quien además en 1997 lo aplica en las organizaciones donde se da, según él, un sistema peculiar de comunicación.
Nosnik, por su parte, asevera que explicar a la comunicación organizacional como un sistema permite estudiarla como proceso, o sea, como dinámica organizacional, formadora de estructuras organizacionales, por ejemplo, las redes de comunicación, a la vez que facilita examinarla en diferentes modalidades, intra e interpersonal y organizacional o grupal, lo que se corresponde con 4 niveles de análisis: fisiológico, psicológico, sociológico y tecnológico. Aquí otra vez he usado ejemplos de párrafos más cortos donde utilizan citas. Y otra vez, esa cita no queda suelta, es parte de alguna explicación más genérica. Y este es la última lámina de ejemplo. El contingencial o enfoque contingente de la conducta y del diseño empresarial, y otra vez cita a varios autores, se basa en los principios de la teoría de los sistemas abiertos y afirma que la eficiencia empresarial es el resultado del grado en que una organización puede adoptar su estructura y su política, entre otras, a la configuración de las variables situacionales como la tecnología, el ambiente, la gente y la cultura en la que se inserta. ¿Por qué tiene página? Porque hemos hecho una cita textual. Para muchos este enfoque es parte de la concepción sistémica. Sin embargo, se otorga a la comunicación un papel importante al estar en correspondencia con las particularidades de la organización y los factores circunstanciales que la rodean. Y ahí tienen la cita. Si pueden, ingresen al link y lean el texto. Realmente ustedes van a poder leer un texto académico con todas las normas que exige, con todas las características que exige la redacción académica. Todo es información y nueva información, aportes y nuevos aportes al conocimiento, análisis de los autores, redacciones completas, citas precisas, citas que no son sueltas, citas que son parte de algo, etc. ¿Sí? Eso es lo que en realidad debe lograr la redacción académica. Este conocimiento, este aporte al conocimiento. Y no utiliza, ya les digo, hay que revisar el manejo de los verbos. Los verbos son importantes porque los verbos tienen un significado. Siempre, siempre la redacción académica es en infinitivo. Significa que no tiene tiempo. No es lo que pasó, lo que pasará. Es impersonal. Nunca la redacción académica, hemos dicho, se trabaja con personas. Y no utiliza recursos literarios. Por eso parecería ser más fácil. Y sería más fácil que la literaria si estuviéramos acostumbrados. Hasta ahí, compañeros, ¿tienen alguna consulta de esta primera parte? ¿Tenemos alguna duda? Ya. A ver, vamos a revisar ahora las normas. Vamos a entrar a la segunda parte, que son las normas. ¿Ya? Pero lo que quiero que, por favor, tengamos en cuenta es que es muy importante que nosotros, lo que les decía, vayamos practicando la redacción académica. Primero tenemos que ir escribiendo un par de párrafos, ir revisando estos párrafos, hacerlos leer. A veces es bueno que otras personas puedan leer lo que escribimos, porque si las personas al leernos luego nos comentan, nos explican lo que queríamos transmitir en su totalidad, entonces es que la escritura ha sido correcta. Pero si las personas al leer no entienden o está confusa la idea, entonces significa que nuestra redacción no ha sido buena, no ha sido apta para lograr este conocimiento.
¿sí? Vamos a ver lo de las normas y después vamos a hacer esta pequeña práctica entre todos para ver dos parrafitos de cada uno respecto a lo que han escrito. Muy bien. A ver, ¿qué es una norma? Una norma proviene, sabemos, del latín, que significa escuadra o regla. Según la RAE, que ya les he dicho siempre, yo me voy a la Real Academia de la Lengua Española, se trata de una regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. ¿Sí? Así como, eh, como cualquier otra actividad académica, las publicaciones académicas deben seguir ciertas normas. Hace mucho tiempo ya que se habla de la normalización o estandarización de estos textos académicos, ¿sí? Esta normalización o estandarización es la redacción, ajuste y aprobación de varias cosas semejantes a un tipo de norma común. Por eso se han creado estas normas. ¿Por qué? Porque de repente había muchas publicaciones de revistas, publicaciones científicas, etcétera, y cada vez se han ido volviendo más complejas las publicaciones porque evidentemente habían demasiadas publicaciones y todas se autonombraban publicaciones científicas, publicaciones académicas. Así como en el primer ejemplo que les mostré de lo que no debe ser una redacción académica, y sin embargo, si ustedes revisan la fuente, es un artículo de una revista, supuestamente una revista científica. Entonces, con el tiempo, todas las publicaciones científicas empezaron a desarrollarse a partir de normas. Y algunas de ellas se volvieron internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque su uso era fácil o porque su uso era más aceptado o porque las instituciones académicas, así como las universidades o los centros de investigación, iban asumiendo estas normas. Hay un sinfín de normas internacionales, compañeros. No es que solamente existan estas, las que les voy a dar, solamente las he puesto como ejemplo, pero ya les digo, hay un sinfín. Depende mucho la revista científica, etcétera, para que nos digan, usted debe seguir las normas siguientes, ¿sí? Entonces ahí, ya les digo, varía de publicación en publicación, de revista en revista, de institución, etcétera. Tenemos las Vancouver. Esta está aceptada por más de 500 revistas científicas, pero sobre todo cumplen los campos de las ciencias de la salud y las ciencias exactas. Las famosas normas APA, que es la que más utilizamos nosotros, o tal vez de la que más hacemos referencia, que es de la Asociación Americana de Psicología, por eso su sigla, ¿no? De su traducción al inglés. Estas normas están ampliamente difundidas en revistas de las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales. O sea, las ha asumido mucho este tipo de revistas. Harvard, que es muy utilizada estas normas de Harvard en física, ciencias naturales y ciencias sociales. Y así hay otras, hay la ISO, las ISO y otras más. Sin embargo, ¿y por qué les he puesto algunas otras como ejemplo? Para que entendamos que las APA no son las únicas, solo que como han sido más aceptadas en revistas de ciencias sociales, son las que más utilizamos en las universidades, tanto en pregrado para posgrado. Pero ahorita vamos a explicar cuál es realmente el uso que le damos.
Entonces, estas normas de publicación académica son reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento que los académicos deben seguir en la preparación y presentación de un trabajo escrito. Permiten dar coherencia y uniformidad al trabajo. Se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor y fácilmente sus textos. Toda la información y datos que se recolecta y usa deben ser citados. En cualquiera de las normas, esto no cambia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo de la cita es una característica de la publicación académica, de la redacción académica, no importando la norma, evidentemente, esto es fundamental. Siempre se citan dentro del texto y al final del trabajo, sí o sí debe realizarse la lista de referencias citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente. Evidentemente, estas normas de publicación se utilizan cuando uno quiere presentar sobre todo a estas publicaciones internacionales o nacionales que ahora ya tenemos, que están bajo cualquiera de esas normas, se tiene que utilizar cuando se realiza un documento escrito y por lo tanto se necesita organizar y presentar los conocimientos y los de otros autores para apoyar y complementar su trabajo. Las citas y referencias bibliográficas tienen un fundamento, argumentar formalmente el escrito. Si ustedes se dan cuenta, tanto en características de redacción académica, tanto en normas de publicación académica, ¿por dónde gira el tema? Siempre por las citas y las referencias bibliográficas, que son la base de nuestra estructura académica. Es más, compañeros, a veces tendemos a empezar el tema del documento a partir, empezamos a escribir el documento a partir del tema y no de las fuentes y del análisis que hemos podido hacer, que debería ser esa nuestra base. Probablemente cuando nosotros ya hemos leído, hemos revisado textos, hemos conocido autores, hemos estudiado el tema, incluso el enfoque que le podamos dar a nuestro escrito, a nuestro trabajo, a nuestro título, puede ser totalmente diferente, ¿sí? Entonces, el pilar, si bien va a concretizarse en un tema, pero la base de ese pilar siempre va a ser las citas y referencias bibliográficas. Cuando se escribe, se está recopilando ideas y conclusiones de trabajos de otros autores para producir algo novedoso, que es lo que decíamos, siempre la redacción académica tiene como finalidad justamente informar, o sea que siempre va a producir algo novedoso. Pero se trabaja en un marco conceptual ya desarrollado. Hay que hacer un uso razonable también de las citas. Esto también es muy importante porque las normas de publicación no significa citar por citar o citar miles de autores sin tener la claridad de lo que se está citando. Muchas veces se exagera con las citas. Y al principio veíamos y decíamos, ¿para qué sirven las citas? No solamente para que sepan que las hemos revisado, que son parte del análisis, sino para que yo pueda acceder como lector a esas referencias. Por ahí el tema me interesa tanto que yo quiero revisar y busco al autor al que han citado para poder profundizar. Y a veces también hay 10 párrafos y un solo autor, una sola cita. Entonces, los textos académicos tienen que tener un equilibrio entre la cantidad de citas. En textos, sobre todo académicos, pero ya más desarrollados, sobre todo lo que van a hacer, por ejemplo, en temas de monografía o en temas de perfiles, es bueno que cada párrafo, compañeros, tenga como mínimo 2 citas, o sea, 2 autores. Uno que puede explicar la parte genérica y el siguiente que argumente. Pero lo que no es correcto
en redacción académica, si bien podemos usar hasta citas textuales, es que de repente trabajemos con un solo texto o con dos textos y que todo nuestro trabajo sean los dos textos intercalando ideas de un autor y del otro, de un autor y del otro, de un autor. Para eso les digo, solo ponemos una línea donde diga léase a tal y a tal. ¿Sí? Eso no se puede hacer en la redacción académica. Cuando nosotros trabajamos con normas de publicación académica, estamos refiriéndonos a todo tipo de letra, al interlineado, a los márgenes, al tamaño de letra, al tipo de fuente, a las formas de cita, a los espacios, etc. Sin embargo, ¿qué sucede? Y esto para que también tengamos claridad hasta en nuestro trabajo de investigación. Las instituciones han tomado de las normas APA, y aquí nos pasa también en la UNSA, en pregrado y en posgrado, solamente la forma de citar, porque tiene sus propias normas para el resto del documento, ¿sí? Porque las normas APA, por ejemplo, te dice letra Times New Roman 12, espacio 1.5, margen 3, el primer párrafo tiene que tener dos espacios en la primera línea, las citas más de 40 tienen que ser citadas aparte y tener cierto margen, etc. Pero no se toman en cuenta esos aspectos de las normas APA, compañeros. Ya les digo, tanto en pregrado como en posgrado. Lo que se toma cuando decimos y tienen que estar en normas APA, que se toma en cuenta es la forma de citar a los autores, tanto en el texto como en las referencias bibliográficas. ¿Ya? Por eso es que muchas veces, y he tenido también esta confusión con muchos cursantes, que entran a las normas APA, que les he dejado ahí también el link, les he puesto el link, a la 7ª edición, dicen, pero si es otro tipo de letra que el que piden en el documento, en el perfil, es otro tipo, es otro el margen, es otro el espaciado, etcétera. Porque ya les digo, no sé, lamentablemente somos así. Hacemos las cosas parece a medias, ¿no? Y en la universidad se dice con normas APA, pero no en su totalidad. Solamente las normas APA las utilizamos para las citas de autores en el texto y a la bibliografía. Por eso es que les estoy dando esta parte. El resto de las características de las normas APA no se utilizan. ¿Por qué? Porque el posgrado tiene su propia guía de elaboración del perfil, su propia guía de elaboración del documento final, de la tesis, de la monografía, etcétera. Entonces, solo de las normas APA se toma las citas. ¿Ya? ¿Qué es importante de estas citas? Primero, y nunca se olvide, el nombre de los autores en las citas tiene que coincidir con el nombre de los autores en la lista de referencia. Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo, ya les he dicho que sea de una plana, en cuanto citamos a un autor en el texto, inmediatamente hacemos la referencia bibliográfica. Inmediatamente, para no olvidar. Lo que no se puede hacer, compañeros, es tener, por ejemplo, las referencias bibliográficas, por decirles 30 autores, porque a veces pensamos que por poner más referencia bibliográfica, el trabajo va a estar mejor. Pero ponemos 30 autores cuando en nuestro texto solamente hay 5 o 10 autores. Todos los otros no los hemos utilizado, porque utilizarlos no es que yo los haya leído y conozca de los autores. Utilizarlos significa que estén tanto en el texto como en la referencia bibliográfica. ¿Sí? Tratar de citar siempre las fuentes primarias. Intentar por lo menos citar las fuentes primarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso de que dijo el que dijo y que no dijo el que dijo, entonces eso es, significa que nosotros hemos leído un segundo texto
hemos leído un segundo o tercer texto y no hemos leído a las fuentes primarias. Siempre hay que tratar de ir a las fuentes primarias, ¿sí? Siempre hay que intentar ir a las fuentes primarias. Eso es importante. Vamos a buscar. A veces no hay los libros, evidentemente, pero vamos a buscar, vamos a tratar de buscar esa fuente primaria, ¿sí? Por eso decimos que en lo posible hay que evitar subcitar, lo que hemos dicho, pocas citas, como sobrecitar muchas citas. Aquí he sacado algunos ejemplos de las propias normas APA. Si ustedes entran a este link, van a encontrar estos ejemplos que me parecen interesantes para ver cómo se cita dentro del texto. Hay miles de formas de citar, pero que todas ellas son correctas. Por ejemplo, dice Berrío, y entre paréntesis 2019, afirma que esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Página 87, al final de la cita. Sin embargo, hay otra forma que es poner la cita y al final poner Berrío 2019, página 87. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero hay tres elementos cuando es una cita textual que siempre debe estar. El apellido, solo apellido, no con la inicial, no con coma, no con nada. El apellido, el año y la página. Siempre el apellido, el año y la página. Cuando no es una cita textual, sí o sí el apellido y el año. Eso es importantísimo. Todas las citas deben tener eso. ¿Sí? Aquí tenemos igual, que estos son ejemplos de las propias normas APA. Ya les he dicho, si entramos vamos a ver justamente estos ejemplos. Dice, de acuerdo a Sánchez, 1994, el planeta es azul, página 147. En 1994, Sánchez ha concluido que el planeta es azul, página 147. De hecho, el planeta es azul, Sánchez, 1994, página 147. El planeta es azul, de acuerdo a Sánchez, 1994, página 147. Los resultados de Sánchez, 1994, indican que el planeta es azul, página 147. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Es el mismo autor, es el mismo año, la misma página, la misma cita. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la forma de presentación de la redacción y todas esas son correctas. Pero todas exactamente plantean lo mismo. ¿Sí? También es importante cuando vamos a trabajar con siglas, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a poner, dice, en la primera cita, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, AAC, 2014. Pero en las siguientes citas ya solamente se utiliza la sigla, como si pusiéramos Universidad Mayor de San Andrés, entre paréntesis, UMSA, 2014, y después ya solamente UMSA, y no es necesario. Pero aquellas, compañeros, tienen la redacción académica, eso es muy importante, siglas reconocidas. Por ejemplo, comunicación social muchas veces, no sé por qué abrevian COMSOC. Eso no se puede hacer porque eso no existe como abreviatura, no existe. Entonces, así haya que escribir comunicación social 100 veces, hay que hacer, ¿sí? Después, cuando citamos entre paréntesis con cita no cita primaria, sino cita secundaria, sería Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009. Ayala, abajo, ¿no? En cita narrativa, dice Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, 2009, afirma que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana, etc. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que en este tipo de citas, que es lo que nos interesa, en este tipo de citas, lo mínimo que tiene que tener cualquier cita es autor y año.
El autor no solamente va a ser el apellido, puede ser una institución, puede ser UMSA, puede ser la carrera de comunicación social, pero tiene que tener autor y año. ¿Cuándo es válido sin fecha? Cuando tenemos el resto de los datos, como por ejemplo el link completo y es un documento publicado, ¿ya? ¿Y qué es importante también? Cuando trabajamos con autores, con más de un autor, o con trabajos que del mismo autor que tienen diferentes fechas, porque solamente ponemos el apellido y el año, hemos dicho, ¿no? Cuando es un solo autor, la primera cita y la segunda cita o todo el resto del documento se lo tiene que citar al autor, el apellido del autor las veces que sean necesarias. Cuando son dos autores, durante todo el texto se tiene que citar a los dos autores. Siempre se va citando a los dos autores. Cuando son tres autores, ya se pone el primer apellido y se pone et al, que significa colaboradores. ¿Sí? Et-al con minúscula y con punto. Sean tres autores, cuatro autores, cinco autores, seis autores, se pone et al, et al, et al. Según las normas APA oficiales, cuando son tres autores, la primera vez se cita los tres autores y después et al. Cuando son cuatro autores, se cita los cuatro et al. Cinco autores, se los cita los apellidos de los cinco autores y después en el texto el primer autor y et al. Cuando son seis, recién se pone et al desde la primera cita. Sin embargo, también está admitido que cuando son ya tres autores, se coloque el primer apellido et al a lo largo de todo el documento. Hemos dicho que los nombres corporativos, la primera cita sí se pone completo el nombre y se pone su sigla entre paréntesis y después solamente la sigla. Pero los nombres sin abreviatura no podemos inventarnos, porque a veces pecamos de nosotros ponerle sigla. Por ejemplo, Universidad de Harvard es Universidad de Harvard y no tiene sigla, pero uno le da flojera y pone UH, y entonces en el texto UH. Sin embargo, si alguien que conoce ve eso, dice la universidad no tiene sigla, entonces no corresponde que se siga citando, ¿ya? Las referencias bibliográficas es la bibliografía utilizada y citada. Nunca vamos a colocar bibliografía que no hayamos utilizado. Nunca vamos a colocar autores que no los hayamos referido en el texto. ¿Sí? Esta bibliografía se debe describir exacta y completa. Se debe enlistar siempre en orden alfabético al final del trabajo. ¿Y cómo hay que colocar la bibliografía? A diferencia del texto. En el texto colocamos el apellido, el año, ¿sí? Como mínimo, y si es cita textual, la página. Pero en las referencias bibliográficas colocamos el apellido, la inicial del nombre, el título en cursiva, el lugar, dos puntos y la editorial. No se pone entre comillas, no se pone negrillas, nada, solamente se pone cursiva en el título. Todo lo demás va normal. Si fuera si tiene número de edición, se pone segunda edición, por ejemplo, como en el ejemplo que hemos puesto en el segundo ejemplo, manteniendo esa estructura. ¿Sí? Entonces, si es libro, tiene ¿qué cosa? Primero, el autor, que es el apellido y la inicial. ¿Sí? Siempre, apellido inicial, el año, el título. Si tuviera algún subtítulo, la edición, si tuviera, como hemos visto, el lugar y la editorial. Para artículos de revista, se pone el autor, el año, el título, el subtítulo. Punto. El título de la revista, el volumen, el número, siempre con comas, y se pone las páginas.
O sea, ¿las páginas de qué? Las páginas del artículo de la revista, ¿sí? Si fuera tesis, se pone el autor, el año, el título, si tuviera un subtítulo, y se pone tesis inédita de pregrado, maestría, doctorado, etcétera, el nombre de la institución, es decir, de la universidad, el lugar, ciudad y país. En documento de internet, ¿qué se pone? Se pone el autor, el año, el título, el subtítulo y recuperado de, siempre la dirección electrónica. Ahora, evidentemente hay publicaciones que no tienen año. En este tipo de publicaciones, pero publicaciones que tengan el autor, el título, se puede poner sin fecha SF y la dirección electrónica de donde se ha recuperado, ¿sí? Y también en este tipo de documento en internet, si bien las normas APA solamente te solicitan hasta ahí, a veces es bueno poner la fecha de recuperación, no la fecha exacta, sino el mes y el año. ¿Por qué? Porque muchas de estas páginas a veces quedan descontinuadas o estas publicaciones. Entonces, eso nos ayuda, ¿por qué? Porque pueden decirnos que esa cita no existe, que esa cita no está. Y para evitar eso, es importante a veces poner después de recuperado de, poner, por ejemplo, enero 2022, ¿sí? Bueno, en audiovisuales se pone el nombre del productor, o nombre del director, o nombre de quien ha realizado el audiovisual, el año, el título del material, el tipo de material, el lugar de publicación y el publicador. En normas jurídicas se pone el nombre de la norma, el número de la norma, el año y el país. Congresos, seminarios y otros, el nombre del evento, el año, ciudad y lugar del evento. ¿Sí? Siempre tiene que ir todo en nuestras fuentes. Todo lo que hayamos utilizado tiene que ir en nuestras fuentes. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de libros, por ejemplo, en línea. ¿Sí? Recuperado de, ahí ya no es necesario poner, si ustedes ven, lugar y editorial, evidentemente, porque hemos sacado de páginas de internet, entonces que tienen ahí su link, ¿sí? Ahí está para una tesis también, que se pone tesis de maestría, la universidad, el lugar, etcétera, y recuperado de. Documentos de sitios web, también tenemos ahí como ejemplos. Y de entrevistas, a veces tenemos que hacer entrevistas y tenemos que citar. ¿Cómo se coloca en entrevista? Se pone el apellido y la inicial del nombre del entrevistador, que es como que el autor. La fecha de realización de la entrevista. El nombre del entrevistado y el cargo. Y el formato de la publicación o material donde aparece la entrevista. ¿Sí? Hasta ahí la parte de normas. ¿Tenemos alguna duda o alguna consulta hasta aquí, compañeros? Sí, licenciada. Cuando citamos un periódico, un diario, ¿cómo lo haríamos en este caso? Tengo entendido que hay que poner el número del párrafo también. ¿Es así? Ya, para citar un periódico, ahí es importante poner si tuviera, porque hay dos formas diferentes en los periódicos. A veces tienen al autor, ¿sí? Entonces, si tienen al autor, respetamos el formato, ponemos el autor, ponemos la fecha de publicación, ponemos el título y ponemos periódico, la razón, ahí, e incluso ponemos la sección, la página del artículo, ¿ya? Y si fuera en internet, recuperado de. Pero si no tuviera, el autor se convierte en
el periódico, porque hay algunos artículos que no son del periódico. Incluso, se pone el periódico, la sección, o se pone artículo de opinión, etcétera, ¿sí? Pero si no, ¿qué citamos? Citamos al periódico. Al periódico, la fecha de publicación, el título, y ahí se pone igual la sección, la página, etcétera, de donde estamos sacando. Y si es en internet, recuperado de. ¿Tenemos alguna otra consulta, compañeros, sobre esta parte? ¿No hay ninguna consulta? A ver, vamos a revisar. Por favor, habíamos dicho ayer que vamos a ver algunos párrafos que ustedes hayan podido escribir para ver dónde podíamos tener mayor dificultad. Si podemos tal vez compartir un poco. Si han trabajado en un párrafo, 2 párrafos, por favor. ¿Sí, Ruth? Sí, yo puedo compartir, Lick. Por favor. Estos son 2 párrafos en los que yo he trabajado. ¿Se puede ver? Sí. A ver, vamos a utilizar el ejemplo de Ruth. ¿Ya? Dice, Berlo, 1973, sostiene que se deben contemplar al menos los siguientes 3 significados del término canal. Ahora, Ruth, la pregunta es, ¿esto es como, es una redacción propia, es una cita, ha sacado de varias partes o cómo es? Sí, he hecho una síntesis de todo lo que describe el autor. Ya, pero esta descripción la realiza él en 3 partes, Sí, ¿sí? o sea, desarrolla mucho más cada parte, ¿no? Pero yo lo he sintetizado así como ABC. Ya. Cuando trabaja, siempre que hagamos este tipo de escritos, que está bien, ya estamos citando al autor, pero estamos haciendo como una descripción que es del propio autor, o sea, este término, los 3 significados del término canal, siempre es bueno ponerle las páginas, por decirles PP 25, 45 y 57. PP significa páginas, ¿ya? P es página. P punto es página y PP son páginas, varias páginas. Si hubiera sacado esas formas de codificar de la página 25, por decirte, ¿no? Entonces se pone aquí 1973, y ahí puedes poner PP 25, 45 y 57. O al final de C, medio de transporte del mensaje, también, como hemos visto, ¿no ve? Solamente las páginas. Como ustedes prefieran, los dos son válidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no pareciera que yo estoy estableciendo, o sea, que tú en este caso como autor estás haciendo tú esas 3 formas, los 3 significados del término canal. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces siempre es importante ponerle eso. Se toma la segunda definición donde los canales son considerados como el... Ya. Aquí, mira, está bien, pero tenemos un solo detallito. A ver, ¿quién me dice? Los compañeros. A ver, sus aportes. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene esta segunda parte del párrafo?
¿Alguien se anima? Si fuéramos muy exigentes con la redacción académica. Quizás yo puedo decir, A ver, Ruth. en vez de decir los canales, el canal, o sea, que está en plural, es lo único que, no sé. Ya. ¿Qué significa tomar? Ah, Dice, para el desarrollo de este trabajo, además que ese es otro pequeño error que cometemos. Dice, ¿no? El presente trabajo, por decir, el presente trabajo, evidentemente lo que estoy leyendo es eso, ¿no es cierto? Entonces, es como redundar, ¿entienden? Entonces, se define, o la segunda definición de canal es la que sostiene el trabajo, que nos permite el análisis para considerar las fuentes o los mensajes de la fuente al receptor, por decirte. ¿Me entiendes? Tiene otra forma de escribir. Porque el verbo tomar, lo que les decía, a veces construimos mecánicamente la cabecita, ¿no ve? Entonces, se toma, y para el desarrollo de este trabajo, este tampoco, ¿me entiendes? De este, porque es ese trabajo, no puede ser otro trabajo. ¿Ya? ya. Esto es importante. Entonces eso, a ver, Marín 2030 mueve la información a distancia. ¿Sí? Perdón, pero en ese caso, ¿cómo podríamos redactarlo ahí para no poner en el presente trabajo o en este trabajo? ¿Cómo podríamos Por eso redactarlo? les decía, por ejemplo, si tuviéramos que continuar con la idea de que ya, hemos dicho verlo, contempla para el término canal, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo o el desarrollo del trabajo directamente, el desarrollo del trabajo, se asume para el desarrollo del trabajo, no de este. Este no, del trabajo directamente. Por eso siempre es en infinitivo, es lo que les decía. ¿Ya? Para desarrollo del trabajo, se analiza más bien en vez de se toma. Se analiza. Se analiza la segunda definición como válida para comprender las relaciones entre los mensajes de la fuente al receptor. ¿Por qué no estoy repitiendo? A ver, y lo demás lo borramos. Miren, es más cortito lo que acabo de escribir. ¿Se dan cuenta? De lo que acabamos de escribir es más cortito. Porque es más directo. Y no repito. Si decimos se analiza la segunda definición, se supone que van a ir a la segunda, que es el vehículo de mensajes, porque ya está. Y no necesito repetirla. Y ¿Sí? podría decir se aplica, o sea, para O el se desarrollo aplica, se ¿sí? aplica para allá. Se aplica la segunda definición como válida para comprender las relaciones entre los mensajes de la fuente y el receptor. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho es darle una vueltita a la redacción, pero tratando de que sea más concreta, más directa y evitando todos esos elementos que evidentemente se entienden, no es que no ha cambiado la idea,
¿Se dan cuenta? No ha cambiado la idea. En realidad es exactamente lo mismo que planteó Ruth. No es que le hemos cambiado su idea. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos tratado de evitar todos esos elementos que nos llevan más bien a una explicación mucho más larga. Y con verbos que sí, en el lenguaje común los utilizamos. ¿Sí? O sea, se toma en cuenta, evidentemente sí, es un verbo que no es que está mal dicho, pero en la redacción académica el significado del verbo tiene que tener el sentido exacto. Ese es el problema. Entonces, tomar es otra cosa, ¿no? Entonces, no puede Ruth tomar esa definición porque no la está tomando en realidad, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Sí. Vamos entendiendo un poquito cuál es la lógica de esto. Y lo que les decía esto de las páginas, cuando hacemos todavía, sobre todo este tipo así de descripción numérica, de este tipo de descripción así, sí tienen que haber las páginas, aunque no sean citas textuales, compañeros. Aunque hagamos un resumen, porque podemos decir, por ejemplo, no sé, Kaplun determina la educación, 3 momentos, la educación bancaria, y probablemente es un resumen de su libro, ¿sí? Pero tenemos que poner las páginas porque si no es como que nosotros estamos haciendo esa diferenciación y no puede ser. A ver, y seguimos con lo de Ruth. Marín define un medio como un dispositivo que mueve la información a distancia de manera que la gente que está separada puede comunicarse. Ya. Esta es una explicación que tú das del concepto de Marín. Sí. Ya. Ahí, por ejemplo, este es el otro temita que tenemos en redacción literaria. No puede haber un párrafo con 3 oraciones, porque lo que tú me has construido son 3 oraciones, Ruth. Sí, 3. Tiene que ser con conectores. ¿Ya? No Ya. podemos tener así tanto punto seguido. Entonces, pues podemos poner punto y coma. A su vez, Cedaro lo define como soporte físico o digital del mensaje. Ya. A su vez. Con ese, ¿no? Aquí, coma, al receptor. Ya. Receptor. No, a su vez con Z, con Z. Ah, con Z. Perdón. Ya. Permarín define un medio como un dispositivo que mueve la información a distancia, sin esa coma, de manera que la gente que está separada pueda comunicarse. Marín define. Ya, Marín define A distancia, sin esa coma, de manera que... Sí, ya. Puede comunicarse. A su vez, Cedaro ya no lo define, porque ya hemos puesto define arriba. Explica que puede ser comprendido o que se comprende, no puede ser, que se comprende como su soporte físico, ¿ya? Así también en el marco de la teoría de la comunicación, estos son los famosos conectores. ¿Ya?
Se entendería que esta última parte así también es un aporte mío, ¿verdad? O se sigue entendiendo como que es parte de Sedaro. Eso es lo que quería. A veces me No, cuesta. en la última parte se entiende que es en la teoría de la comunicación. Sí, pero que es un aporte que yo he hecho, ¿no? Al texto, no que Ujú. viene del autor anterior. O sea, Sí se entiende, ya. se entiende. Por eso es importante, pero los conectores, o sea, que tengan relación primero con el segundo y que vayan a argumentar. Ujú. ¿Ya? Ya, gracias. Me interesaría mucho, quisiera tener más tiempo. Claro, nos han puesto 3 sesiones muy cortitas, pero para justamente ver cómo escriben ustedes, porque eso es importante, compañeros. Ahí es donde realmente podemos ir ajustando y ajustando, porque es la práctica. Yo les puedo dar toda la teoría del mundo, pero es en la práctica donde realmente se puede aplicar. Lo que ustedes tienen que acordarse siempre es que no escriban párrafos sin fuentes, nunca jamás, aunque ustedes digan, pero es lo que yo, porque parece, sobre todo en trabajos cortos significa de unas 5 páginas, así, 10, parece que fueran elementos opinativos. Entonces, por favor, piensen, cada párrafo, por lo menos voy a poner una fuente, en lo posible 2, pero mínimamente una fuente. Y del primer párrafo al segundo, al tercero, al cuarto, no utilicen la misma fuente. ¿Ya? Eso así como trampita general. Y como Mm, segunda trampita, esto de los verbos. Una vez que escriban, digan, ah, no, este verbo no corresponde, este verbo no corresponde. Siempre los autores definen, explican, conceptualizan, determinan, desarrollan, etcétera. Pero no hablan, dicen ni nada de eso. ¿Ya? ujú. Una consulta, licenciada. Sí, Eh, en este caso, si en cada párrafo yo pongo fuente, fuente, ¿no sería un collage de fuente? Porque yo creo que es lo que yo hice en el trabajo y me observó el doctor Torrico. es que si pones lo que les decía, si ponen el autor y cita, sí se convierte en collage. Pero si yo lo que voy haciendo es explicando, argumentando y desarrollando las ideas de lo general a lo particular, entonces no se convierte. Por eso hemos dicho no sobrecitar tampoco, pero las citas de los autores no significan citas textuales. Lo que no podemos tener, compañeros, son citas textuales y textuales y textuales a lo largo de todo el documento. Mm, Eso sí es collage. Eso 100% es collage. Y ya lo que les decía, si yo en vez de leer un collage, yo voy a leer los documentos. ¿Qué tal? Yo les propongo esto para mañana. No sé si les interesaría que ustedes me muestren parte de lo que han tenido error con, eh, con doctor Torrico para ver dónde han estado y cómo podemos corregirlos. ujú. Así un par de párrafos para ver dónde están los errorcitos y poderlos corregir. ¿Sí? Sí, está bien, Lip. ¿Les Está bien, o tal parece? vez lo podemos ver ahora también eso, si es A que se... ver, Sí, a voy ver. a compartir. Así, si podemos ver, si alguien tiene el trabajito. Yo Ahí lo estoy tengo, licenciada. compartiendo, no sé si se ve, Ah, ya, lo tiene Tamara. no sé si se puede ver. Sí, está bien. Bueno, eso es lo que yo hice, pero no entiendo, porque yo he citado y también he parafraseado, pero me dijo que era un collage de citas. Ujú. Ya. A ver.
Y tenemos los textos originales. Los tengo referenciados abajo al final en la bibliografía Ya. final. No, lo que quería saber, por ejemplo, el campo como esta primera parte tú la has parafraseado, Sí, sí, sí. ya, y esta segunda parte es una cita textual, Ajá. ya. El parafraseo, y eso también, compañeros, es importante que lo sepan, el parafraseo también se convierte en una cita textual. Ya es diferente la redacción propia al parafraseo. O sea, no se trata de que se lo lea al autor y que uno le cambie un poco la redacción y entonces explique con ese autor, ¿me entiende? Sería igual que tú hubieras colocado para Castro y entre comillas el campo comunicacional y económica y cerrar, ¿no? Y bajo el enfoque de Pereira y otra vez la cita, que parafrasear. Cuando hablamos de redacción propia, compañeros, significa que yo lo he leído al autor y no solamente una cita, sino lo he leído al autor completo y de eso he sacado y he hecho un análisis y eso es lo que he redactado. Entonces, en un párrafo yo puedo hacer el análisis, digamos, de 5 páginas del autor. ¿Ya? Porque el parafraseo sigue siendo cita textual, aunque la pongamos en otras palabras. Y cuando es cita textual, para empezar, aquí hay algunos temitas, mira, te digo de forma. Para Castro, solamente 2014 tenía que ir entre paréntesis. ¿Sí? Para Castro, porque estás haciendo referencia a Castro, para Castro y solo 2014. Y como es un parafraseo, igual se tiene que poner número de página. Porque es parafraseo. Parafraseo o entrecomillado sigue siendo una cita del autor. Eso es importante. Y igual aquí, bajo el enfoque de Pereira, también tenía que ir con página. Sí o sí tienen que ir con página. ¿Por qué? Porque son citas de los autores. Ese es el detalle. La redacción propia no es un parafraseo. El parafraseo solamente es una cita sin comillas, pero sigue siendo cita. Ahí no debemos confundirnos. ¿Ya? Me imagino que por eso es que el doctor Torrico te ha dicho que era un collage de autores. Pero en el caso de que no citemos y yo ponga mi argumento, me va a decir de dónde sacaste esto, cuál es tu fuente, ese es Claro, por el otro lado también. claro. Lo que pasa es que en la redacción académica, lo que les decía, pongan la cita, pero como les decía, es el análisis del autor, ¿ya? En un trabajo académico, citas textuales, ya les he dicho, parafraseo o citas textuales son lo mismo. Citas textuales no deberíamos tener en 5 páginas, deberíamos tener máximo unas 3 citas textuales y todo el resto de los documentos con fuentes deberían ser análisis. Análisis de los autores para el tema que estamos trabajando. Ese es el detalle. Por ejemplo, este tipo de citas así extensas, 2 o 3 en todo el documento. Máximo, máximo, máximo. No deberíamos tener, y porque son cosas fundamentales. Porque a partir de esta cita que tú coloques, argumentando con nuevas fuentes, vas a desarrollar toda esta cita, ¿me entiendes? Sobre esta cita, por ejemplo, podrías argumentar con unos 4 o 5 párrafos más con otras fuentes, pero sobre la importancia de que tú hayas colocado esta cita. Ese es el tema. Pero igual al argumentar voy a seguir citando, a eso es lo que me va a decir. Claro, vas a seguir citando, pero no citando las fuentes.
pero no haciendo citas textuales. No se supone que sobre esta cita textual tú argumentes con otra cita textual o con otro parafraseo. Y en el siguiente párrafo, otra cita con otra cita textual u otro parafraseo. Cuando decimos colocar las fuentes, no significa citar, no significa hacer citas de estas. Citas que son exactas del autor o parafraseos. Citar a los autores significa que a partir de la lectura y el análisis de esos autores, estás construyendo tu tema de trabajo. ¿Sí? No se trata de poner al autor y lo que ha dicho, o lo que ha escrito, perdón, el autor y lo que ha escrito, el autor y lo que ha escrito, el autor y lo que ha escrito, porque eso sí es un collage. Que yo les digo siempre tienen que tener fuente. Así no fuera el autor, así fueran datos de línea, así fueran datos contextuales, lo que sea. Pero siempre tienen que tener fuente, más que cita, fuente de información. Y si revisamos los ejemplos, pues les decía algún momento llegar a eso, es bien interesante que en un párrafo se pueda relacionar 2 o 3 autores para trabajar un párrafo. ¿Sí? Ahí no estamos haciendo citas textuales de ninguna manera. De ninguna manera. Porque sí, el collage es citar textual o parafrasear, que es lo mismo, en cada párrafo, en cada párrafo, en cada párrafo. Ahora, tú colocas esta cita, así, larga, todo y tal cual. Esto significa, como te digo, que por lo menos 3 o 4 párrafos van a argumentar esta tu cita. Con fuentes, sí, pero que argumenten este párrafo. No que queden citas sueltas. Esa es la característica de la redacción académica. ¿Me entiendes? Sí, me queda claro, licenciada. Voy a practicar para mañana. Sí, es que no hay otra forma, compañeros, no hay otra forma. Ahora, te propongo lo siguiente, Alba, con este mismo documento. Con este mismo documento, trataremos de rehacer este documento que tú has hecho, de rehacerlo en ese sentido. Probablemente se te reduzca. ¿Saben por qué, compañeros? Porque evidentemente cuando nosotros hacemos parafraseos, citas textuales, evidentemente es más fácil que sean textos más largos. Cuando hacemos análisis de los autores y hacemos argumento, evidentemente son textos más cortos. Eso es así. Por eso dice la redacción académica tiene que ser sencilla, concreta, y no se trata de textos largos, ni de párrafos largos. ¿Sí? Mañana vamos a ver una parte que es cortita, que es la parte de ética, y me gustaría tal vez ver algunos otros ejemplos o algunos otros trabajos, o si pueden, incluso hasta mañana, hacer una nueva practiquita de escribir un par de parrafitos. Incluso piensen ya en algo que puedan hacer para su monografía, y así aprovechamos muy bien el tiempo. Piensen a ver qué monografía podrían hacer o qué trabajo de investigación podrían hacer y explicar, argumentar en 2 parrafitos hacia dónde podrían trabajar, y al final de la sesión igual podemos revisar para que ustedes también puedan aprovechar. Está bien, licenciada. Otra cosa que quería también, si es que podemos revisar con usted, el doctor Torrico nos dio un texto que era una guía para hacer el ensayo, pero no entendí muy bien eso. No sé si es que lo podemos revisar también con usted. Claro que sí, por favor, mañana lo revisaremos con todo gusto. Como les digo, mañana viene la parte de ética que es cortita y aprovecharemos el tiempo para hacer esa revisión de la guía y
hacer alguna revisión más de algún par de párrafos, pero aprovecharemos, veremos si tienen ya algo pensado para su trabajo de investigación o para la monografía. Bueno, muy bien, compañeros. Muy bien, compañeros. Y si hubieran dudas o preguntas o consultas de esta parte teórica de la redacción académica, también mañana podemos terminar de disipar esas dudas, por favor, porque mañana va a ser nuestra última sesión. ¿Ya? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, licenciada. Buenas noches.